Una vez más doy gracias a Dios por darme la bendición de poder llevar la palabra a cada uno de sus hogares. Hermano que me está viendo, hermana que me está escuchando, que está a través de las redes sociales sintonizando este pequeño mensaje. Yo le doy gracias a Dios por su vida y le pido al Señor que así como ha hecho hasta el día de hoy, nos guarde de toda peste, de toda cosa que nos afecte directamente a nosotros. En esta ocasión yo quiero bendecir también, siempre lo hago, a mis hermanos de la Iglesia Emanuel. Espero en Dios que muy pronto podamos reunirnos. La situación todavía no ha menguado, este COVID, esta enfermedad está afectando todavía a todo el mundo y viene una nueva ola, dice, de afectación. Pero en el nombre del Señor nosotros sabemos que estamos cubiertos con la sangre y Él nos protege. Su sangre es maravillosa y por eso nosotros debemos de seguir adorándole y debemos de seguir adelante en todas las cosas que Él nos ha pedido. En esta oportunidad yo voy a traerle la palabra de Dios y el tema se llama En su presencia hay plenitud de gozo. Pero antes de empezar, yo quiero que conmigo se pongan en comunión con Dios a través de la oración. Vamos a orar, mis hermanos. Padre eterno, yo te agradezco, Dios mío, por este día que nos das, por la bendición, Señor, de estar, mi Dios, con salud, Padre eterno. Pido muy especialmente en este momento, Señor, que perdones mis pecados, perdones a mis hermanos por lo malo que a veces somos, mi Dios, y no lo hacemos con la intención, pero este cuerpo nos lleva a cometer pecados y por eso te pedimos que nos perdones. También te pido, Dios mío, intercedo por aquellos hermanos que están pasando por enfermedades en este momento, especialmente si están siendo atacados por el COVID, Señor. Tú, mi Dios, que eres especialista en hacer las cosas imposibles, te pido, Dios mío, que les des paz a su corazón, que le des tranquilidad a su alma y le des sanidad a su cuerpo en el nombre de Cristo Jesús, Padre. También te pido, Dios mío, por aquellos hermanos que no son de nuestra congregación y que están en varios puntos del mundo, Señor, que tú también, Padre eterno, seas bueno con ellos, que les concedas sus deseos y que ellos sean tus hijos para que, Señor, gocen de las mieles que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por esta oportunidad que me das de dar la palabra de Dios y te pido, Señor, que esta palabra que se va a dar y que sale de mi boca, Señor, sea filtrada por tu Espíritu Santo para que traiga, Señor, bendición a cada persona que la va a escuchar. Gracias, Dios mío, por este momento. Te lo pido todo en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, mi Señor. Amén y amén. Bueno, le decía que es un gozo poder estar acá y le voy a hablar sobre la presencia de Dios. Y dice la palabra que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. ¿Qué es este gozo? Ese gozo es aquella situación que se nos da en la vida que nos trae felicidad y que además nos permite resistir las dificultades por muy difíciles o por muy grandes que sean en nuestras vidas. La bendición es de que el cristianismo se diferencia de otras religiones. En primer lugar, porque el cristianismo en sí no es una religión, sino que es una relación íntima con Dios debido a la presencia viva del Espíritu Santo en cada creyente verdadero y esto le provoca gozo. Amén. No es una falsa felicidad, sino que es una sensación real de que nuestro gozo no se limita a las circunstancias, sino que el gozo del Señor nos anima a través de nuestro espíritu y su espíritu, porque somos sus hijos, somos amados y somos incondicionalmente amados por Él y nunca estaremos solos. Esa es una gran bendición. Su palabra lo dice allá al final del Evangelio de San Mateo, dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo y es palabra de Dios y nosotros debemos de creerla y hacerla realidad en nuestras vidas. La presencia de Dios, déjeme decirle, es como el agua que cae sobre la tierra seca. Cuando la tierra se ha secado por un espacio largo de tiempo y luego viene la lluvia, entonces dice que provoca vida.
La hierba crece inmediatamente. El agua de lluvias, déjenme decirles, mis hermanos, de que es diferente al agua de riego que pone el hombre. El hombre puede hacerlo también, pero no es igual. En primer lugar, le voy a decir, aunque usted no lo crea, que la gota de lluvia que viene a través del espacio en el tiempo que llega a la tierra se carga de un nutrimento que es esencial para las plantas y se llama nitrógeno. Es por eso que al nomás caer lluvia empiezan a crecer las hierbas, empiezan a mejorar las plantas, no así como el agua de lluvia, el agua de riego. El agua de riego no tiene los nutrimientos necesarios que la planta necesita para crecer fuerte y crecer frondosa. Es por eso que la palabra de Dios nos llama y nos dice que Él es como agua de lluvia y nosotros debemos de creerlo. Déjenme de ver lo que dice la palabra de Dios y abra sus Biblias en el capítulo 44 del libro de Isaías y el versículo 3, y dice así: yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu, dice, derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Gloria a Dios. El Señor, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, nos aseguró que llegaría el día en que iba a ser derramado su Espíritu Santo a una generación futura. Y esta profecía, todos los que sabemos de la palabra de Dios, la encontramos cumplida en el día del Pentecostés. Y ahora, en la actualidad también, nosotros sabemos de que su Espíritu Santo se deja derramar sobre toda aquella persona que está interesada en caminar conforme la voluntad de Dios. El Espíritu Santo ha traído una renovación fresca a nuestra fe. Es como decíamos hace un momento, como el agua que cae sobre la tierra seca, y como le decía hace un momento, cuando usted es parte de ese proceso del Señor, entonces usted viene a ser como tierra fértil, pueblo bendecido por Dios. La presencia de Dios en sí provoca vida. Cuando está Dios con nosotros, los enfermos son sanados, los cautivos son liberados, las cargas son quitadas. La derrota se convierte en victoria, gloria a Dios. Tu lamento se convierte en alegría. Y si tú eres un verdadero cristiano, quiero decirte que todo lo que hagas va a provocar vida en esta vida. Cuando Jesús vino al mundo, su sola presencia significó vida. Su sola presencia significó paz, significó esperanza para todos aquellos que le aceptaron. Y los que le aceptamos en la actualidad entendemos y reconocemos esto. Y déjeme decirle que Jesús pudo haber escogido quedarse allá en el cielo con su Padre, donde siempre hay júbilo, pero Él vino para que pudiéramos ser libres de la esclavitud eterna de Satanás. Y Él pagó el alto precio, el precio más alto que hay, que Él pagó con su vida. Por lo tanto, ahora nosotros debemos de ser felices porque tenemos a un Cristo vivo en nuestro corazón. Gloria a Dios. Hay una palabra que quiero mencionarle y es está en el capítulo 16 de Salmos, verso 11, y dice: me mostrarás la senda de la vida, dice el salmista. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias es tu diestra para siempre. La palabra de Dios nos revela que el camino de Dios es justicia, y cuando andamos en la justicia del Señor, mi hermano, la vida empieza a caminar correctamente. Nosotros comenzamos a sentir un espíritu vivo, un espíritu de paz, un espíritu de gozo, y ese espíritu es el que nos saca de las tinieblas a su luz admirable, como dice su palabra. Es aquella que convierte el alma y dice, sabios a los sencillos, y alegra el corazón y alumbra los ojos para que haya entendimiento. Estas palabras las habla en el libro de Salmos, capítulo 19, versos 7 al 8. Entonces, el disfrutar de la presencia de Dios es una experiencia sublime para todo aquel cristiano que de verdad está entregado a las cosas del Señor. Dios Todopoderoso es un Dios misericordioso, es un Dios sabio, un Dios de bendición para cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos de pedir
pedir al Señor que nos permita tener esa presencia con Él, porque es importante tenerla. ¿Sabe por qué? Porque nos da dirección en cada cosa que hacemos en la vida. Moisés sabía, y él en una ocasión dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no me moveré. Así lo dice el capítulo 33, verso 15. O sea, Moisés sabía claramente de que si el Señor no iba con él, él no iba a ir a ningún lado. Entonces, ¿qué le quiero decir? No importan las circunstancias en que se encuentre cualquier hombre, cualquier mujer en esta vida. No importa la condición en que ellos estén. Cuando se está disfrutando de la presencia del Señor, todo alrededor se convierte en bendición. Los desiertos se convierten en oasis llenos de bendiciones. Como le hablaba de lo que decía Moisés, ¿sabe por qué? Porque en el capítulo 32, un capítulo antes del que le acabo de mencionar, Dios decide darle los 10 mandamientos a Moisés. Dice que Moisés subió a una montaña y cuando estaba en la parte de arriba de esa montaña, Dios en unas tablas con su mano escribió los mandamientos en esas tablas y se los entregó a Moisés. Y cuando él estaba haciendo esto abajo de la montaña, dice que el pueblo se desesperó porque Moisés no regresaba. Y entonces les pidió y le dijeron a su hermano Aarón: haznos un Dios. Y Aarón dice que les escuchó y pidió los aretes, los zarcillos y todo lo que tenían las hermanas, mujeres allí, las hijas y todo, y les hizo un becerro de oro. Y ellos dicen que adoraron y dieron gracias a Dios a este becerro por haberlo sacado de Egipto. Y Jehová Dios se enojó tanto que quiso eliminarlos de la faz de la tierra. Pero déjeme decirle, Moisés intercedió por ellos delante de Dios y Dios escuchó sus ruegos. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? No esperemos a estar en una circunstancia difícil, sino que mantengamos la bendición de tener la presencia de Dios en nuestras vidas, porque eso nos da seguridad, nos da gozo, nos da fuerza, nos da socorro, y también nos da sabiduría para tomar decisiones correctas en la vida. Todos nosotros tenemos que tomar decisiones en la vida y es mejor que las tomemos bajo el gobierno de Dios para que esas decisiones traigan bendición a nuestras vidas. Entonces debemos de estar conscientes de que la bendición de Dios es estar en su presencia, porque esto hace que el orgullo del hombre caiga, que hace que toda depresión se desvanezca, hace que toda amargura se convierta en alegría, y es el tipo de vida que realmente nosotros queremos llevar en esta vida. Es una realidad, queremos llevar una vida bonita, estemos en la presencia del Señor. Hay otro salmo que quiero leerle, el Salmo 84, verso 10, y dice de esta manera este salmo: porque mejor es estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces el salmista dice más adelante: escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. La gente que conoce de Dios vive un mundo que en realidad encuentra la felicidad, pero el que no conoce de Dios piensa que ha alcanzado una felicidad, pero déjeme decirle que es una felicidad temporal, momentánea. Otros viven en sus vidas pensando que no tiene su vida sentido, no saben a qué vinieron a este mundo. Y déjeme decirle que este mensaje es para decirle de que nosotros fuimos creados para adorar a Dios, para buscar esa presencia del Señor. Y cuando no adoramos a Dios, empezamos a adorar muchas cosas que no tienen valor realmente en la vida. Hay gente que se la pasa, sí, se lo digo, hay gente que se la pasa el fin de semana, ahora no es tanto, pero en la época antes del COVID, ilustrando su carro y dejándolo precioso, bien limpiecito y todo, y a la noche se iba a emborrachar y terminaba en un accidente. Y aquello que era para él su gran emoción, su gran esfuerzo de la vida, termina en un junkyard. Hermano, ¿qué le quiero decir con esto? Nuestra vida es tan corta en este mundo que el tiempo que tenemos, la primicia de nuestra vida, debe de ser para buscar
esa felicidad con Dios, esa presencia de Dios es necesario. El mundo no da felicidad. Las mentiras, los cuentos, las inmundicias no edifican el alma, más bien la destruyen. Y eso provoca un vacío espiritual, lo cual termina en una amargura para nuestro ser. Por eso Dios nos muestra su amor, nos muestra su poder para con nosotros, y Él desea que en nosotros haya vida y vida en abundancia, y también desea que en nosotros, dice su palabra, fluyan ríos de agua viva. Juan capítulo 7, verso 38 dice él mismo: el que cree en mí, dice Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso quiere decir que su presencia fluye gozo. Todo aquel que ha caminado equivocado o que no camina conforme a la voluntad de Dios, siempre termina viviendo una vida de amargura. Pero aquel que camina conforme a la voluntad de Dios, su alma se llena de alegría y hace rebosar de felicidad todo lo que el ambiente que le rodea. Es una persona que cambia su carácter y se vuelve una persona amable. Es una persona que deja el negativismo atrás porque confía en Dios, y Dios lo hace una persona positiva, y esta persona positiva da buenos frutos para la honra y gloria de Dios. Por lo tanto, es importante caminar para el camino de Dios. Es cierto que es el camino angosto y que trae muchas vicisitudes, muchas dificultades, pero déjeme decirle que al llegar al gozo del Señor, es como que estuviéramos en un anticipo del gozo que tendremos cuando estemos allá en las moradas celestiales con Él, donde dice la palabra de Dios que ya no va a haber más llanto ni más dolor, todo va a ser de bendición. Gloria a Dios por eso. Eso dice la palabra de Dios. Por eso es que hay que buscar la presencia de Dios. ¿Por qué hay que buscar la presencia de Dios? Por varias razones. Voy a expresarle pocas aquí. Una de ellas es porque Dios quiere tener comunión con sus hijos. Es decisión de Él. Él desea que nosotros nos relacionemos con Él. El otro es porque Dios te diseñó de tal manera que para que seas plenamente feliz, debes de tener una relación íntima con Él. Aleluya. Y también el solo tener la presencia de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Y por último, es importante reconocer que nosotros somos débiles y sin Él no somos nada, y que Él puede revertir, puede cambiar tu debilidad en fuerza. Por lo tanto, es necesario buscar al Señor. Les quiero leer una pequeña historia del apóstol Pedro. ¿Se acuerdan el apóstol Pedro? Aquel apóstol que le dijo al Señor: hasta la muerte iré contigo. Y el Señor le dijo: Pedro, me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Veamos la palabra. Mateo 26, capítulo 26, verso 75 dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Como le puedo decir, Pedro, el discípulo que estaba a la par del Señor por mucho tiempo, pero déjeme decirle, le falló al Señor. Y le falló 3 veces consecutivamente. Y como ser humano lo podemos entender, pero déjeme decirle que cuando él se dio cuenta de lo que había hecho, dice que lloró amargamente. Eso quiere decir que le dolió haberle fallado al Señor. ¿Qué le quiero decir con esto? Que nosotros no debemos de llegar a esos extremos, no debemos de llegar al punto en que nos arrepintamos de no hacer las cosas o de hacerlas mal. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Usted y yo debemos de entender y reconocer que mientras tengamos vida, nuestra vida debe de estar atada al Señor, para que la presencia de Él nos lleve de victoria en victoria. Amén. Gloria a Dios por eso. Le quiero leer una palabra, un pasaje más de la palabra del Señor relacionado con la vid. Y con esto casi estamos terminando. Y dice el capítulo 15, versos 5 y 6 del Evangelio del apóstol San Juan. Dice: yo soy la vid
vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado y fuera y como pámpano y se secará, y lo recogerán y le echarán en el fuego y arderán. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¡Qué bendición! O sea que si nosotros nos separamos de la vid es la parte principal de la planta, y entonces un pámpano es una rama que se corta, y esta rama pierde la relación con la vida que tiene la vid principal, y por lo tanto es echado al fuego y ya no da más fruto. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando usted y yo estamos agarrados del Señor, damos fruto, damos bendición, y por lo tanto debemos de permanecer en esa relación con el Señor. La vid es tu fuerza, es tu éxito. Simplemente permanece unido a la vid que es Cristo Jesús, y tu vida va a ser de bendición en este mundo. Porque déjeme decirte, y algo que nosotros no queremos escuchar, es que un día vamos a llegar a la muerte, y cuando eso suceda, entonces se va a terminar la oportunidad de poder acercarnos al Señor. Mientras tenemos vida, tenemos esperanza. Por lo tanto, yo te recomiendo que camines conforme la voluntad de Dios, que permanezcas en esa relación con el Señor, para que la presencia de Él se pueda notar en tu vida y en todo lo que haces. Gracias por este momento que me has prestado. Déjame terminar con una oración, por si acaso tú decides seguir en el camino del Señor, y eso va a traer bendición a tu vida. Padre eterno, te doy gracias por permitirme dar este mensaje, un mensaje de aliento en medio de estas circunstancias, un mensaje de bendición en medio de estas circunstancias difíciles que estamos pasando. Como hijos de Dios sabemos de que tú eres el dador de la vida, y por lo tanto nosotros, tus hijos, celebramos la vida. No celebramos Halloween, no celebramos la muerte. Eso no es de cristianos, porque tú eres el Dios que provoca vida, el que nos ha prometido una vida abundante para toda la eternidad. Bendícenos, Dios mío, si hay una persona que ha tomado la decisión de seguirte a ti, mi Dios, de aceptarte como tu Señor y Salvador, yo te ruego, mi Dios, que su nombre lo inscribas en el libro de la vida, y que cuando él muera no vaya a la muerte eterna, sino que vaya a la vida eterna contigo, mi Dios. Padre celestial, gracias por darme esta ocasión, gracias por permitirme interceder por aquel que está en este momento tomando una decisión, y permite, Dios mío, que todo lo que hagamos, que todo lo que nosotros pongamos nuestro interés traiga bendición, porque es en tu nombre que es sobre todo nombre. Ayúdanos, mi Dios, a caminar conforme tu voluntad y no conforme nuestros deseos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos.